Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 1256, que tiene como título ¿Quién puede bautizar? Y dice así: son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero, y en la Iglesia latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, si tiene la intención requerida, puede bautizar. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar y emplear la fórmula bautismal trinitaria. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación. Bien, aquí se distingue, como podéis ver, entre lo que se llama ministro ordinario y ministro, pues, extraordinario. Ministro ordinario es cuál es, pues, en las circunstancias normales, cuál ha querido el Señor, pues, que sea quien dispense el sacramento del bautismo. Y ese ministro ordinario, pues, es el obispo, el sacerdote y también el diácono. En la Iglesia latina es el diácono. En las iglesias orientales no suele ser el diácono el ministro ordinario, sino que se reserva exclusivamente para el obispo o el sacerdote o el presbítero. ¿Por qué se hace esta distinción entre, pues, ministro ordinario y ministro extraordinario? Pues porque, como vamos a ver ahora, la Iglesia tiene conciencia de que el sacramento del bautismo es un sacramento, pues, clave, ¿no? Un sacramento puerta para la salvación. Es un sacramento necesario para la salvación. Ahora explicaremos todo ello. Entonces, claro, pues, desde esa conciencia, el Señor ha tenido un espíritu siempre de facilitar al máximo los caminos de salvación. Y dado que si el sacramento del bautismo, pues, estuviese exclusivamente reservado para ser celebrado por los sacerdotes y por los obispos, pues podría ocurrir que habría situaciones, ¿no?, que habría ocasiones en las que el don de la salvación estuviese imposibilitado, ¿no?, o gravemente dificultado para alguien que no tiene acceso a un sacerdote, que no tiene acceso a un obispo. Bueno, pues por eso, en ese caso se facilita el que también, pues, un laico, incluso cualquier persona, aunque no sea bautizada, pueda ser ministro del sacramento del bautismo. Esa es la afirmación. Se nos cita un texto del Código de Derecho Canónico, el 861, que vamos a leer. Es ministro ordinario del bautismo el obispo, el presbítero y el diácono. Si está ausente o impedido el ministro ordinario, administra lícitamente el bautismo un catequista u otro destinado para esta función por el ordinario del lugar, y en caso de necesidad cualquier persona que tenga la debida intención, y han de procurar los pastores de almas, especialmente el párroco, que los fieles sepan bautizar debidamente. Fijaros este punto, que yo tengo que confesar que cuando lo he leído me ha sorprendido, ¿no? Dice que el párroco, entre los quehaceres de formar bien a sus feligreses, debe también de enseñarles, pues vamos, darles un pequeño cursillo, vamos, ¿no?, un pequeño cursillito de cómo bautizar, porque puede ocurrir que haya algún caso de urgencia en el que sea necesario. No se dan por ahí cursillos de atención de primera necesidad, no se dan por ahí cursillos, pues, para cómo atender a una persona que ha tenido una parada cardiorrespiratoria, cómo darle, pues, un masaje en el corazón, cómo darle una respiración boca a boca. No se dan por ahí cursillos de primera atención a nivel de salud corporal. Bueno, pues lo mismo dice aquí el Código de Derecho Canónico a este respecto. Dice el párroco debe de procurar que sus fieles sepan bautizar debidamente, por si les ocurre que se ven en algún momento, pues, en esa extrema necesidad. Bueno, digo que me llama la atención porque la verdad es que yo no lo he hecho nunca, o sea, nunca se me ha ocurrido
a mis feligreses, pues darles esa enseñanza, o sea, enseñarles prácticamente, aunque uno entiende que pues que la misma asistencia de los fieles a los bautismos de su parroquia es un buen cursillo, o por lo menos es un cursillo mínimo. El que ha asistido repetidamente a los bautismos de los miembros de su parroquia, pues en esa misma asistencia ha ido aprendiendo cómo se bautiza, ¿no? Puesto que también es un signo bien sencillo. Bien, continúa este punto del código, exceptuando el caso de necesidad, a nadie es lícito bautizar en territorio ajeno, sin la debida licencia ni siquiera a sus súbditos. Ofrézcase al obispo el bautismo de los adultos, por lo menos el de aquellos que han cumplido 14 años, para que lo administre él mismo si lo considera conveniente. O sea que dice que no es lícito bautizar fuera de su territorio. Es decir, por ejemplo, si un sacerdote va a otra parroquia o un obispo va a otra diócesis, no es lícito que esté bautizando allí sin la debida licencia, sin haber pedido licencia al párroco de ese lugar o al obispo de aquel lugar. Ojo, fijaros, dice no es lícito, no dice no es válido. O sea, es válido el bautismo. La Iglesia siempre ha distinguido entre lícito y válido. Es lícito, mejor dicho, si un sacerdote va a otro sitio, va a otro lugar y allí, pues por ejemplo, se va a una capilla privada de sus amigos y allí bautiza al hijo de unos amigos suyos sin haber dicho nada al párroco de aquel lugar, ¿es válido el bautismo? Sí, el bautismo es válido. Aunque no es lícito lo que el párroco ha hecho, debería de haberse puesto en comunicación con el párroco de aquel lugar y debería de haber pedido un permiso, etcétera, pues porque las cosas hay que hacerlas bien hechas. Entre otras cosas porque ese bautismo tiene que estar registrado en los libros parroquiales de la parroquia. Entonces, por lo tanto, aunque sería válido, pues no sería lícito. Estas son las matizaciones pues que se hacen. Aquí, de todo lo que hemos escuchado, pues la afirmación principal es el que la Iglesia da grandes facilidades, ¿no?, para poder administrar el sacramento del bautismo. Facilita. ¿Por qué lo facilita tanto? Pues por lo que hemos dicho, porque tiene conciencia de la necesidad, pues para poder acceder a la salvación, ¿no?, que este es un sacramento de salvación. Entonces la facilita tremendamente. Otro detalle que hay que darle pues una vuelta un poco para entenderlo. Dice aquí, en caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, si tiene la intención requerida, puede bautizar. ¿Qué es esto de la intención requerida? Dice, la intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar y emplear la fórmula bautismal trinitaria. O sea, es decir, el querer hacer lo que la Iglesia hace, querer hacerlo. Hace poco, pues una oyente llamaba y hacía una pregunta interesante, ¿no? Decía, bueno, pero si para que un sacramento sea válido hace falta tener la intención que tiene la Iglesia al celebrarlo, decía ella, pues imaginémonos que una persona que puede ser sacerdote, o puede ser un seglar o quien sea, que igual tiene crisis de fe y que igual no cree ni en el pecado original ni en cosas por el estilo, ¿no? Pues entonces bautiza. Y ella, claro, esta oyente preguntaba, bueno, si esta persona tiene las ideas así de confusas, ¿no?, pues porque no cree en el pecado original, etcétera, etcétera, entonces no tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia, entonces ese sacramento del bautismo es válido. O sea, yo es que creo siempre conviene darse cuenta de que la Iglesia en sus formulaciones mide mucho las palabras, No dice que para que el sacramento sea válido, el ministro, el que lo está celebrando, tiene que tener perfecta conciencia de lo que está haciendo. Dice que quiere hacer lo que la Iglesia hace al bautizar. O sea, no se le pide, para que sea válido el sacramento, no se le pide pues el que él sea consciente de todo lo que supone el bautismo, sino se le pide un mínimo, y el mínimo que se le pide es que quiera
hacer lo que la Iglesia llama bautizar, y punto. Por otra parte, es evidente esto cuando dice que en caso de necesidad incluso una persona no bautizada puede bautizar. O sea, uno que no esté bautizado, él puede bautizar a otro. Evidentemente uno que no es bautizado, que imaginamos que no será creyente, por lo menos no será un creyente bien informado, esa persona no sabe plenamente lo que es el bautismo. Él va a bautizar a otro sin tener él clara conciencia de lo que es el bautismo, sin tener conciencia de que este bautismo perdona el pecado original, perdona los pecados personales, nos hace hijos de Dios, nos integra en la Iglesia. Pues esa persona, pues sobre todo si es no bautizada, pues posiblemente no sabrá eso. Pero fijaros, sin embargo la Iglesia proclama la validez de ese sacramento. ¿Por qué? Porque basta con que esa persona tenga la intención de hacer lo que la Iglesia hace, es decir, vamos a bautizar a esta persona. Imaginaros que alguien que está en peligro de muerte pues le ha pedido a un amigo suyo que no es cristiano, porque no hay otro. Le dice, por favor, bautízame. Y esa persona dice, ¿cómo lo hago? Hazlo así y así y así. Bueno, pues esa persona, a la hora de hacerlo, tiene la intención de hacer lo que su amigo le ha pedido. Es decir, lo que la Iglesia hace en ese rito. Luego es válido el sacramento. Es válido. Que, como preguntó aquella oyente, pues el que bautiza tenga una crisis de fe. Bueno, pues rezaremos por él. Rezaremos por él, pero no por eso el sacramento que celebra deja de ser válido. La Iglesia suple, en ese sentido, la Iglesia suple. Una cosa es querer hacer lo que la Iglesia hace y otra cosa es tener plena conciencia y una fe firme, que eso, pues por desgracia puede haber personas que tengan crisis al respecto, ¿no? Pero no por eso el sacramento deja de ser válido. Ojo, no por eso se compromete la validez del sacramento, porque la Iglesia está asistiendo, está de alguna manera asegurando con su asistencia, pues sencillamente la validez de ese sacramento. El motivo último, lo dice este punto al finalizar, la Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios. Y aquí se nos citan dos textos. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven, y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios, y hay también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. O sea que Jesús se entregó por todos, no solo por algunos. Y Él quiere que todos los hombres se salven, no solo algunos. Fijaros que una de las herejías que rechazó la Iglesia Católica a lo largo de sus siglos fue la afirmación de que Jesús había muerto únicamente por la salvación de los que estaban predestinados al cielo, que por los otros no había muerto. Una explicación muy cómoda, ¿verdad? Muy cómoda eso de decir, no, Jesús ha muerto por la salvación para redimir a los que iban a salvarse. Él no ha muerto por aquellos que Él sabía que nos iban a salvar y por eso no ha muerto. No, esa explicación la Iglesia la rechazó de plano. Jesús ha entregado su vida por todos. Y entendemos también el sufrimiento de un padre cuando ha visto que algunos hijos han rechazado o que rechazamos, ¿no?, el don de su salvación. Un padre sufre cuando ve que sus hijos están rechazando lo que él hace por ellos. Dios sufre en este sentido, en el sentido de que el amor no es amado, de que la salvación que es ofrecida no es recibida. Y este es un misterio tan grande que a veces nos es más cómodo decir, pues, esto que estas herejías, ¿no? La herejía jansenista y algunas otras afirmaron, bueno, pues Jesús únicamente murió por redimir a los que iban a salvarse y ir al cielo. No, falso. Jesús entregó su vida por la salvación de todos. La entregó por el hijo pródigo que estaba fuera de casa, por el que estaba en casa, la entregó por todos. Y bueno, y de aquí se sigue, pues el que la Iglesia, tomando conciencia de esa voluntad salvífica universal de Cristo, ponga
todas las facilidades posibles para que el sacramento sea administrado en bien de todo el mundo. Porque tiene esa conciencia de que Jesús lo hizo todo por la salvación, y por eso también nosotros decimos, pues vamos a facilitarlo totalmente por la salvación. El segundo texto, que ya hemos tenido ocasión de leerlo en días anteriores, y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea será condenado. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.